lo que irrita a Hayan pensando que quería provocarlo. Stan explica que estaba allí para entregarle un mensaje. Le pregunto si Hayan había creado un gremio, ya que recibieron documentos de creación de gremio, lo cual lo impresiona. Swan se impresiona, preguntando cuándo lo hizo. Nuestro protagonista explica que como tiene mazmorras, tiene que organizar todo, y discuten el nombre del gremio. Pero luego pregunta si la chica que salvó está despierta. Después de todo este tiempo, su amigo dice que sigue inconsciente. Hayan le pregunta si no está en coma. A Seon le explica que la enfermera ya había dicho que se debía a un trauma con esto. El protagonista reconoce que debe seguir esperando. Sin embargo, le irrita estar sentado en el círculo mágico durante días y no sentir emerger su mana, diciendo que no puede decir si funcionó su compañero. Pregunta si no sería mejor encontrar a alguien que pueda penetrar hasta la fuente del mana de Gen. Stone le pregunta si estaba hablando de Naaga. Asumí, y ella confirma que esta conversación deja al protagonista confundido, pensando cuál sería esa idea. Ellos explica que el maestro del gremio japonés como Annie tiene una habilidad que le permite usar la sangre del cazador para aumentar atributos. Hayan se emociona preguntando si no sería más fácil hacer eso, pero se da cuenta que tendría que ir a Japón para encontrarse con Yumi. Esto lo enoja, diciendo que era aburrido, mientras arrastra su mano por el suelo sin darse cuenta. Borra una pequeña parte del círculo mágico, lo que deja a Suwon en shock. Debido a esto, los dos intentan calmarla, mientras su compañera provoca una tormenta eléctrica. Mientras tanto, frente al laberinto intermedio de Swami en Tokio, se escuchan gritos de desesperación. La maestra Yumi se vio en un peligroso enfrentamiento contra un ser poderoso, con sus aliados pidiendo ayuda. Una espada de energía aparece en su dirección y Yumi advierte a sus aliados que esquiven, pero estos no pueden reaccionar a tiempo y son afectados por el golpe. El efecto de esto es que sus dos aliados prácticamente se desintegran mientras ella observa a los otros aliados caídos. Yumi se queja de la falta de habilidad de sus aliados, hasta que nota que alguien se acerca. El escalador se acerca al maestro arrodillado después de esquivar su ataque. Ella pregunta ¿quién era este poderoso ser frente a ella? Él luego explica que a pesar de esquivar el golpe por suerte, todavía respondería a su pregunta, simplemente no sabía qué nombre elegir, ya que había recibido varios nombres de los cazadores. Algunos lo llamaban el escalador y otros el destructor, o incluso demonio y dios del trueno. Pero dice que su nombre favorito era Chinama, y con eso golpea a Yumi. Con este Hi-Am, recibe una alerta de que el escalador ha llegado a la 9ª capa de Sanami. Al recibir la alerta, ignora a Suwon casi destruyendo el lugar y le pide a su amigo que lo lleve mientras se dirigen al aeropuerto. Hayan sigue de cerca las noticias sobre el caso del escalador al ver el caos que se está creando y se pregunta si todo estaría bien sin que su hombre se despertara. Stan le pregunta por qué quiere ir a Japón tan de repente. Después de todo, se estaba quejando de tener que hacer este viaje antes. Hayan se disculpa diciendo que tenía cosas que atender en Japón, pero su amigo le pregunta si tenía pasaporte, lo que hace que el protagonista lo mire en silencio. Se pregunta qué podría hacer ahora, ya que pronto iría a Japón para enfrentarse al escalador. Un tiempo después, en la sala de conferencias de la Asociación Japonesa de Cazadores, 4 personas están reunidas. Uno de los hombres en la mesa pregunta cómo logró sobrevivir Ji, ya que en las noticias la consideraban muerta. Juni explica que logró resucitar gracias a un artefacto que poseía. El hombre pregunta que Cho era realmente tan poderoso, y ella confirma. Luego menciona que la noticia de la muerte de un rango S hizo que los cazadores tuvieran miedo de ayudarlos, y añade que si ni siquiera Yumi pudiera derrotar a los demás, no tendría muchas posibilidades de estar en el mismo rango. Reconocieron que la asociación de cazadores estaba en problemas y que necesitaban ayuda externa, pero mientras tanto, las bajas siguen ocurriendo sin que la asociación pueda hacer nada al respecto. Pero en este momento, el programa de televisión es Ham en medio de un lugar destruido por Chama Izumi. Está impresionado mientras le preguntan ¿quién es? Ahí se acerca a Chian, mientras continúa observando al protagonista con su espada en mano. Intenta abrir la ventana de estado solo para ver que no tenía autorización, entendiendo que no funcionaría contra los escaladores. Con eso, pregunta si el escalador es de un drama oriental histórico, como un anista. Pregunta, toque su CH.
le dispara una espada de energía. El ataque choca con algo frente a él y CH se da cuenta de que hay uno emerge detrás de él, listo para atacar. K logra defenderse del golpe de su vaina. Allen le dice que no blandiera su espada de la nada, pidiéndole que responda a su pregunta. Con eso, Chiama reconoce que logró esquivar su golpe, diciendo que responderá a su pregunta, presentándose con piensa. Saca otra espada de energía que esquiva alto, y por poco, mirando hacia atrás, nota la explosión provocada por el ataque. Nuestro protagonista reconoce que a pesar de su velocidad aún podía manejar esa velocidad. Reconoció que el golpe pudo haber parecido simple al principio, pero la realidad es que el golpe es una serie de cortes lanzados juntos para rebanar por completo a su objetivo. Reconociendo esto, entiende que debe evitar que use su espada, aprovechando el combate cuerpo a cuerpo. En ese momento, Hayen lanza un puñetazo contra el escalador, logrando destrozar su vaina, y esta vez golpeándolo con toda su fuerza. Su golpe lanza a CH contra la pared, y el protagonista carga a su enemigo para asegurarse de que no tenga espacio para contraatacar. Ki da una leve sonrisa, encontrando a Hayan interesante con eso. Saca su mana, lo que empuja a Hayan hacia atrás. Mientras se pone de pie, K pregunta quién era, porque era el más poderoso que tenía. Frente a estos años, todos quedan impresionados por el mana que muestra mientras camina hacia el protagonista. El amigo protagonista pregunta si el grosero apareció hace 2 horas. Él explica que por eso estaban esperando ayuda, mientras se preguntaba si era buena idea dejarlo ir. Entonces, Sigan recuerda que su amigo huyó después de bajar del avión sin decir nada. Se pregunta por qué estaba tan ansioso por ir, pensando que tal vez Hayen pueda predecir dónde y cuándo ocurrirá el Cris. Mientras tanto, Hayen continúa esquivando los ataques de su enemigo, tratando de acercarse, preguntándose qué es esta habilidad, pero Cha pregunta si se parece realmente a una habilidad para él. Con eso, explica que Hayen será devastado por la tormenta eléctrica mientras es despedazado por la espada celestial. El escalador explica que no usa algo como lo que las personas que él considera bárbaros llaman una habilidad. Hai no soporta el peligro del golpe y se da cuenta que tiene que esquivar este ataque, a pesar de pensar en retroceder. Se da cuenta de que esto solo le daría una ventaja a su enemigo y cambia de opinión. Agarra a Chama por la ropa y le da un cabezazo para evitar el golpe. Este ataque deja al escalador durante días, mientras Hayan se prepara para tomar represalias con. El protagonista utiliza la habilidad Rey Absoluto, que golpea a su enemigo de frente con un golpe directo. Nuestro protagonista se pregunta si funcionó, pero se sorprende al ver a Chama allí de pie, lleno de maná y con un enorme brillo sobre su cabeza. Chama dice que Hayen no solo es interesante, sino también poderoso, mientras camina lentamente hacia el protagonista. Le explica que ese ataque nunca lo había utilizado desde que se convirtió en escalador, y lo provoca para que intente defenderse de él. Hayen reconoce el peligro de esto mientras se acerca para intentar cerrar la distancia. El escalador dice que esta técnica es la razón por la que se le llama el dios del trueno. Él destruye el campo frente a él con una espada celestial. Un destello de condena en la sala de asociaciones. Seon está impresionado por su monstruoso poder, diciendo que es completamente irreal que el ataque destruyera todo en el área en el momento del golpe, dejando solo el campo en llamas. Reconoce la inteligencia de Gen por sujetarlo cuando el escalador blandió su espada. Sin embargo, reconoce que el protagonista no salió ileso, ya que Hien siente la corriente eléctrica de su enemigo. Recorriendo su cuerpo, Hien nota que siguen recorriéndole rayos por el cuerpo, mientras sigue temblando. En ese momento aparece una ventana de alerta, informando que se ha obtenido mana, y su rango mágico ha aumentado a E con varias alertas. Con eso se pregunta qué está pasando y se aleja del enemigo. El escalador se burla de él de nuevo, preguntando si podría volver a tener suerte. Nuestro protagonista entiende que no era una habilidad del sistema, sino una técnica desarrollada por CH. Aquí recuerda que Sha sería un tipo de demonio de las novelas descrito como teniendo un nivel de magia perfecto y control absoluto. De Mana Sha le pregunta si aún piensa persistir en la pelea después de ver su técnica. Hayen le pregunta si cree que esta técnica es suficiente para asustarlo, y Chiama se irrita diciendo que no puede ser derrotado. El protagonista reconoce que no puede derrotarlo con su poder Scent,
pero se pregunta si podría tener una oportunidad usando el rayo que lo tiene energizado contra su enemigo. En ese momento, recuerda que cuando quedó atrapado en la torre por la maldición, solo había una técnica que nunca pudo seguir. Qigong es una técnica marcial usada solo por los mejores artistas marciales del mundo. Recuerda que las técnicas que usaba eran solo copias de las técnicas que intentaba aprender en las novelas que estaba leyendo. Con este alto carga su mana y conjura un par de alas en su espalda. Nuestro protagonista dice que Cha se convirtió en su mentor por 10 segundos. Lo que lo impresiona, las alas en su espalda comienzan a rodar alrededor del protagonista, que se concentra. Le pidió que mostrara lo que aprendió de su mentor. Hien explica que su técnica es acumular todo el poder mágico en un solo punto y explotarlo en ese momento. Usa la patada divina de destrucción extrema, la cual explota contra su enemigo. El dron, que los observaba desde lejos, termina siendo golpeado por el impacto de la colisión, técnicas, y es derribado mientras cae el dron. Solo logra registrar un récord alto mientras está parado solo en el campo vacío. Sin señales de Chama, aparece una ventana de alerta informando que había derrotado a Chiama y que había recopilado información de mejora y derechos de Estado. Poco después, aparece otra alerta del sistema convocándolo durante 10 días a partir de ahora. Mientras tanto, en Castle P, una mujer con el mismo tatuaje que la niña herida estaba viendo la pelea de pollos. Estaba asombrada, imaginando que él podría ser su maestro en ese momento. Recuerda cuando estaba en la torre, siendo derrotada por zombies, y cree que ya no podía ganar cuando se rindió y solo esperó la muerte. Alguien apareció y derrotó a todos los zombies mientras vestía ropa desgastada y una máscara de calavera. La niña recuerda que este hombre, MK, le enseñó artes marciales y el camino a la superioridad. Con eso se pregunta cuál sería el área restante y su aliado le explica que sería la mazmorra dirigida por el gremio One. Su aliada dice que si ella lo conquista, todas las mazmorras en China pertenecerían al gremio P y el líder les daría un mes para conquistarlo. Esta petición lo sorprende y el líder menciona que ella iría con ellos porque juró darle a su amo un lugar digno de él, ya que recuerda que encontrará a su amo y se pone más feliz. Ella cree que debe apresurarse a regresar a Corea. Ayan es recibido por un caos absurdo de personas que quieren hablar con ella. Después de ver la pelea, un grupo enorme de reporteros los bombardea con preguntas mientras continúan tomando fotos. Hyen les dice a todos que dejen de hacer preguntas, ya que Seon piensa que él también quería preguntarle a ella. Entonces él le echa la culpa a su amigo, diciendo que él respondería las preguntas con eso. Todos los reporteros rodean a Seon, mientras Hyen sale corriendo haciendo que su amigo se irrite con él, ya que llega a la base del gremio. Hyen se queja de que todos siguen bombardeándolo con preguntas, pidiéndole a Skion que maneje la situación, pero en ese momento él encuentra a la chica herida de pie y al mirarlo baja la cabeza agradeciendo a Hyen por salvarle la vida. Nuestro protagonista recuerda el nombre de Lin. Al escuchar su información, Lin le explica que era una oficial del gremio P que fue capturada y torturada por errores tras intentar ocupar sus mazmorras. Hyen aprovecha para preguntar por el tatuaje que tenía en el hombro. La chica explica que es un símbolo de los oficiales P y que el maestro dijo que ese tatuaje significa que solo el cielo está por encima de nosotros. Pero el protagonista no entiende muy bien y Lin simplemente repite que fue lo que dijo el maestro mientras hacía el tatuaje. Ella recuerda que el maestro le dijo a Lin que ella estaba por encima de todos y que todo lo demás debía estar bajo sus pies cuando intenta terminar su historia. Hyen se irrita y le pone punto final. Esta actitud asusta a Lin, quien le pregunta si dijo algo malo y alto y trata de calmarla. Nuestro protagonista piensa que ese es otro de sus errores pasados, preguntándose cómo sucedió esto. Las frases de Lee eran cosas que hizo en la torre, cuando creía que si aprendía artes marciales podría salir de la torre. Debido a esto, desarrolló el síndrome del segundo año, haciéndolo imitar personajes de novelas web y anime. Cuando escucha los comentarios de Lin, reconoce que alguien está difundiendo su oscuro pasado con tatuajes. En ese momento recuerda a alguien que cree que es la persona que difunde esto. Hyen le pidió a Lin que enviara un mensaje a su líder cuando regresara a su gremio. El mensaje sería que nunca lo persiguiera,
ya que demuestra que es muy serio después de esa conversación. Hayen envía a Lin de regreso a China en unos días. Otro programa con Ha Young comienza con Hayen como invitado especial. Esto impresiona a Su y lo descubre mientras ve el programa y le pregunta qué estaba haciendo allí. Seon dice que el protagonista necesitaba anunciar algo y todo lo que está haciendo ahora también es de su interés. Hayen le dice al presentador que solo apareció porque necesitaba promocionar algo. Dice que creó un gremio y estaba reclutando personas interesadas, lo que confunde aún más a sus amigos. Un tiempo después, Se se queja de que hizo ese anuncio en la televisión, pero Hayen no esperaba tanta gente interesada. Su amigo dice que no lo ayudará mientras ambos miran las innumerables pilas de cajas de currículums de solicitantes. Con esto, el protagonista hace un trato con sus amigos para que lo ayuden a cambio de poder usar las mazmorras para principiantes. A veces, Squan reconoce que solo Gen podría llamar a poderosos líderes de gremios para que lo ayuden con esto. Preguntó si al protagonista no le importaría tener que encargarse de tantas cosas, pero la respuesta de Gen es solo que quería ganar dinero. Hayen explica que ganó mucho dinero con pases de mazmorras y ahora que tiene el suyo, puede ganar aún más. Su amigo le pregunta si no ganó lo suficiente y Swan dice que debe estar relacionado con el trauma de la pobreza infantil. En medio de las críticas, rechazan a un cazador que se queja de ser un rango C, experimentado, pero de alta gama. Simplemente dice que miró el currículum y no le gustó lo que vio antes de echarlo de la habitación. En ese momento, los solicitantes notan quién era la persona rechazada y comienzan a preguntarse cuáles son los requisitos para ser aceptado. Mientras tanto, Hayen observa su estado, diciendo que aunque no tenía ningún problema con su estado de rango, tenía una personalidad egoísta. Nuestro protagonista reconoce que a pesar de las quejas sobre las habilidades que recibió al principio, la nueva habilidad es muy bien. Recuerda haber hablado con uno que le agradece por derrotar al escalador, Chema. Con esto ella explica que mejoraría sus habilidades. Y Hayen se pregunta, ¿qué quiso decir con eso? Dijo que agregaría una opción a la autoridad en habilidades de estado y mejoraría el sistema de alerta. Hayen no entiende qué sería la verificación de personalidad, pregunta para qué sería esta mejora, pero comienza a darse cuenta de la utilidad de esta habilidad durante las entrevistas de los candidatos, cuando llega el siguiente candidato. Observa su estado notando que tiene una personalidad oportunista, mientras acampa a un lado, mira a los candidatos a su lado y nota que tienen mejores personalidades. Uno es amigable y el otro tiene un sentido de autosacrificio que lo emociona con esto. Acepta a los tres en el gremio, lo que los hace felices. Nuestro protagonista cree que todo estará bien, siempre y cuando cumplan con sus roles de manera efectiva, ya que Hayen se está volviendo perezoso. Decide terminar las entrevistas, lo que hace que su amigo pregunte, ¿qué tipo de reclutamiento dura 1 hora y media? Explica que eligió miembros que no le robarían a la primera oportunidad, y eso fue suficiente. Sion pregunta si los eligió después de verificar sus atributos y menciona que no necesitan ser tan buenos, ya que él es el que va a pelear, pero pregunta por qué no aparece ningún S-Rank en estas entrevistas. Su amigo explica que las personas de rango S son tan raras que solo hay 5,000 en todo el mundo, y el protagonista pregunta. Primero, desde su posición, su amigo dice que está en la posición 163, mientras que Swan está en 175 y Swan está en 161, lo que impresiona a Hien. Sin embargo, advierte que llegar al top 200 hace a una persona famosa, obligándolos a intentar tomar las posiciones del otro. En ese momento, Hien reconoce el nivel de su amigo y recuerda haber visto un gráfico de cazadores de rango S con nombres tachados. Y pregunta por qué. San explica que los nombres tachados son cazadores que han muerto. Nuestro protagonista pregunta, ¿cómo muere tanta gente? Y su amigo explica que están tratando de obtener un hecho de AR para llegar al rango Saint Plus. Resulta que los cazadores solo pueden aumentar sus atributos hasta 3 rangos por encima de lo que alcanzaron cuando completaron la torre. Sin embargo, pueden superar este límite si adquieren un artefacto de rango ST Plus, ubicado en las partes más profundas del laberinto Hayat. Entiende que el laberinto funciona como un cementerio para cazadores de rango S, pero Sion explica que hay quienes roban a otros cazadores que logran obtener estos artefactos.
Con esta estratagema surgen cazadores asesinos que terminan siendo expulsados de los rankings, teniendo sus nombres eliminados de la lista oficial. El protagonista pregunta si los asesinos que lo tienen atacados fueron ejemplos de ellos. En Seon confirma. H reconoce que a SS le gusta jugar sucio contra los demás hasta que llegan a una de las 4 mazmorras iniciales que perdió el gremio SS, llamada The Barren Swamp. Nuestro protagonista menciona que se enfrentará al jefe y dará un paseo para que Sion pueda liderar si quiere. Cuando recuerda que gana dinero, se emociona al entrar a la mazmorra. Al abrir la puerta, encuentra a 2 hombres sentados tomando café que se sorprenden de ver aparecer a alguien. Entonces, Hayen recuerda haberlos golpeado antes y siempre los provoca, preguntando si no han sido golpeados. Lo suficiente, se disculpan, mientras Hayen pregunta si puede entrar a la mazmorra, ya que es el nuevo dueño del lugar. El guardia intenta hablar sobre que los documentos no están finalizados, mientras que a Hayen no le importa y tienen que aceptarlo en ese momento. Camina por la mazmorra, recordando que ha pasado mucho tiempo desde que estuvo allí. Entonces, no extraña a nadie. En su camino, quien estaba feliz de encontrarlo, Hayen se preocupa creyendo que es otro asesino de A que viene a atacarlo, aunque menciona que fue enviado por ARS. El tipo dice que no es parte del gremio. Un grupo de personas se reúne detrás de él mientras pregunta si ha oído hablar del grupo de cazadores y asesinos llamado Pandemonium. Este grupo es conocido por causar desesperación en cualquiera que reconozca su nombre. Pandemonium está formado por cazadores que están en el top 100 del rango S. Siempre que reciban una buena recompensa, los miembros garantizan la finalización de las solicitudes, lo que los convierte en leyendas en la comunidad. Ruer dice que si te conviertes en su objetivo, está garantizado que no sobrevivirás, pero a Hayen no le importa y cuestiona al ex número 52. Ana circular diciendo que es una maga experimentada. Ana lo señala con su bastón y le pregunta cómo no la conoce ni siquiera como cazadora. Entonces Hayen simplemente le dice que no piense tan bien de ella, de sí misma, lo cual la irrita contra el protagonista. Comienza a lanzar un hechizo mientras explica que es gracias a sus debuffs que sus otros objetivos fueron asesinados. El mago usa un círculo de restricción mágico contra Hayen, con varias bandas mágicas rodean al protagonista para atraparlo dentro del círculo. Hayen pregunta si puede hacer círculos mágicos, y Ana se enoja porque parece no notar el peligro en el que está, pero el protagonista admite que sabe lo que está pasando y solo pregunta porque quiere saber si debe matar a todos o no. Este comentario de "hay mezclado cualquiera de Freeze de miedo". En ese momento todos atacan al protagonista para acabar con él rápidamente. Mientras tanto, en la ciudad subterránea del gremio One, se produjo un ataque que causó varias bajas. Un cazador llamado Lee intenta ponerse de pie mientras alguien comenta que tenía mayores expectativas. Una chica con ropa china se acerca lentamente, diciendo que estaba decepcionada al recordar que ese era el objetivo del gremio. Lee dice que, aunque ya está acabado, sus líderes están a punto de llegar y se preguntan si podrá derrotarlo sola. La chica muestra cierto interés en lo que dice y le hace creer que hay una oportunidad en ese momento. Lee intenta golpear a la chica, quien lo esquiva sin problema. Lee queda impresionado y la chica dice que, aunque no es digno de su técnica, no quería retrasar el encuentro con su maestro. Entonces usa su técnica extrema Fuerza Soberana, que lanza a Lee mientras camina entre los escombros de la base. La chica dice que era un día hermoso y recuerda el mensaje que su invisible trajo de su maestro. Recuerda que Lin logró encontrarlo primero, lo cual la hizo feliz y resentida, creyendo que su amo la está esperando. Recuerda el mensaje y cree que él no quiere que lo persiga hasta que cumpla su promesa. Por lo tanto, debe tomar todo lo más rápido posible y construir un lugar digno de él en Irán. Gremio en la región de Gwanjunu. Soan impresiona a Hai y trae al mago asesino diciendo que trajo a alguien para arreglar el círculo. Él pregunta si puede hacerlo, y Ana responde con miedo, pero que puede. La chica pregunta si en caso de que tenga éxito, la dejaría vivir, y Hai dice que decidirá en función de su actuación. Su amigo reconoce a Anya, y Hayen
Comenta que ella era realmente una maga muy famosa con eso. Swan pregunta cómo terminó trayéndola y el protagonista explica lo que sucedió en la mazmorra. Después de la explicación, ella está impresionada sabiendo que derrotó a los asesinos de Pandemonium. Luego recuerda sus atributos y señala que no debería poder vencerlos. Hien solo dice que sus atributos son extraños y que no hay mucho que pueda hacer. Recuerda que no ayudaría preguntarle a Avi porque probablemente diría que su autoridad es débil, dejando de lado los atributos. Hien explica que solo necesita asustarla un poco para que ella funcione correctamente con esto. El protagonista recuerda cómo rogó por sobrevivir y se ofreció a usar sus habilidades para perdonarlo. El protagonista le pregunta si podría arreglarlo sin el bastón, y ella dice que puede hacerlo sin la ayuda de habilidades básicas. Con esto, le entrega su bastón y Rogue, que están clasificados como S+, lo que la impresiona. Luego, Hien le pide que cuide de Amiya diciendo que le devolvería el favor que recibió después de detenerse en una tienda de conveniencia. Se enfrenta a un edificio diciendo que es hora de dar gracias por los regalos cuando llega al edificio. La recepcionista en la puerta se sorprende al ver al protagonista parado allí. Varios guardias de seguridad se acercaron para echarlo diciendo que es un área restringida para los miembros del gremio de A. Hien le pregunta si la escena no está ahí, mientras comienza a hurgar en su bolsa de compras con esto. Saca un artículo con el murciélago de la justicia escrito en él, diciendo que le trajo un regalo, y luego muestra que tiene un martillo de juguete, preguntando si les gustaría hacer un informe después de recibir una paliza. Nuestro protagonista golpea a los guardias con un martillo y deja a los demás sorprendidos de ser destruidos. Así provoca nuevamente diciendo que tienen coraje para interponerse y solo mirar lo que estaba sucediendo, pero agrega que deberían estar listos para ser enviados al cielo, lo que los asusta. Mientras tanto, en la oficina del presidente suena el teléfono con los guardias. Tratando de entrar. Todo lo que CM hace es escuchar los gritos de sus guardias, haciéndole darse cuenta de lo absurdamente poderoso que es Hien. Con esto teme que la noticia del incidente se extienda y arruine la reputación de A, lo que lo hace considerar pedir refuerzos. Sin embargo, abandona la idea para evitar ser visto como incompetente por no solucionar el problema antes de que pueda decidir qué hacer. Su puerta simplemente es destruida por una patada del protagonista. Con esto, Hien entra a la habitación con su martillo